Entonces, me voy a compartir la presentación de hoy. Sí, claro, que ya la tengo lista. Ok. Perfecto. ¿Aquí se ve? Sí. ¿Se ve bien? Espera que lo ponga. Ah, sí. Así creo que es mejor, ¿no? Sí, ahí se ve mucho mejor. Perfecto, perfecto. Entonces hoy iniciamos con la segunda parte de la clase sobre la arquitectura y la historia. Y hoy el tema está más dedicado, siempre, obviamente, esto es una cosa importante, ayer ya la hemos visto, que el tema de la clase se relaciona a la Agenda 2030 de la UNESCO. Entonces, todo lo que hacemos es para garantizar una enseñanza inclusiva y equitativa para todos, ¿sí? Esto ya lo hemos explicado ayer. Entonces, hoy la clase analiza 3 puntos, como ayer tenía 3 puntos, hoy igualmente. Hoy vamos a conocer un exponente del pensamiento de la arquitectura, de un señor que pensó sobre la arquitectura. Entonces, ¿qué significa también hacer filosofía de la arquitectura? Entonces, pensamiento de la arquitectura. Y analizamos juntos qué significa patrimonio cultural, ¿no? Porque creo que muchos de ustedes van a participar también en este proyecto donde invitamos a divulgar el patrimonio, y por eso hoy vamos a explicar mejor qué significa patrimonio, cómo reconocemos nuestro patrimonio y sobre todo también cómo lo vamos a proteger, ¿ok? Entonces, repito solo para los que no estaban ayer, que la arquitectura está compuesta de 2 palabras, ahora muchos de ustedes lo saben, arquitectura, entonces arquitectura, que significa realmente desde 2 palabras que llegan al latín, origen y constructor. Ahora todos saben que la palabra arquitectura tiene estas 2 componentes, entonces la origen, entonces la idea y la construcción. Entonces el arquitecto se ocupa de diseñar, de pensar, de crear, pero al mismo tiempo de construir. Bien, vamos a ver quién es la persona que por primera vez escribió sobre la arquitectura. Tenemos que ir muchos años atrás, casi, no, más de 2000 años atrás, ¿ok? Este señor se llama Vitruvio. Este señor se llama Vitruvio. Obviamente no tenemos fotos del señor, porque en esta época no estaban las fotos, pero tenemos dibujos de personas que han dibujado pensando cómo podía ser este señor. Pero la cosa fantástica de este señor, que nos ha regalado 10 libros sobre la arquitectura. Entonces, este señor fue el primer arquitecto que trabajó por un emperador que se llamaba en esta época Julio César, emperador de la época romana, y fue un escritor y fue un ingeniero y escribió estos libros sobre la arquitectura. Pero, ¿por qué yo me hablo de esto, señor? Porque este señor ha tenido un valor enorme en la historia, en el desarrollo de la arquitectura a nivel mundial, ¿no? Y usted se tiene la oportunidad de, obviamente, de buscar noticias sobre él, también por internet, obviamente, va a ver cómo este señor está muy conocido también para los niños, que siempre han dibujado que el hombre de Vitruvio. Este dibujo que yo me pongo aquí al lado es un dibujo que representa el hombre. Entonces, la relación que ayer hemos hablado mucho entre naturaleza y hombre. Entonces, nuestra relación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque dice Vitruvio que todo sale de las medidas de nuestro cuerpo. Entonces, la relación es entre el cuerpo humano y todo lo que es arquitectura. Si uno piensa los espacios, ¿no?, donde vivimos, estos espacios están conformados en relaciones, obviamente, a las medidas del cuerpo humano. La casa no son más altas, por ejemplo, una casa no es más alta de 2,5 metros, 3 metros, ¿no? Porque todo está relacionado, obviamente, a las medidas
del cuerpo humano. Entonces, la relación estrecha entre el hombre y la arquitectura, pero al mismo tiempo también hombre y naturaleza. Esto lo decía ya Vitruvio 2000 años atrás. Ayer hemos hablado muchísimo, ¿no?, de estos temas. Era muy claro también a usted de la relación que obviamente existe entre la naturaleza y la arquitectura. Vitruvio nos enseña que la arquitectura es imitación de la naturaleza, ¿no? Entonces, cualquier cosa nosotros hacemos es imitación de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros inventamos cosas, creamos cosas, estamos observando lo que está en el entorno de nosotros, ¿no? Yo aquí me puse un ejemplo, ¿no? Como las aves y las abejas que construyen sus nidos. Los seres humanos construyen vivienda a partir de los materiales naturales, obviamente como un refugio, ¿no? Como por las aves y las abejas es un refugio, obviamente el nido, así la casa para el hombre. Pero como para las aves y para las abejas, obviamente el nido tiene la dimensión de la abejas, por ejemplo, ¿no? Entonces se relaciona con la medida del cuerpo del animal, al mismo tiempo lo es la casa para las personas. Aquí me muestro, no sé, me parece que Emma ayer nos contó que antes vivía en una casa con patio y ahora vive en un apartamento. Aquí me puse una casa con patio, ¿no?, de la época de Vitruvio, porque ya en esta época estaba este tipo de casa, que se convirtió en un modelo que fue tomado para los españoles y los españoles mismos lo llevaron en América Latina. Pero afortunadamente es posible ver cómo este tipo de tipología siempre ha sido un elemento básico en las varias civilizaciones en el mundo, independientemente de la influencia también de la colonización que obviamente nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que llegó en América Latina tiene que ver con la colonización, ¿ok? Entonces, no necesariamente después de Cristóbal Colón. Mucho tiene que ver también con la historia pasada, antes de la llegada, como siempre decimos, de Cristóbal Colón, pero esto es el tema que ayer también me puse, la importancia de hacer una investigación sobre vuestro patrimonio real, concreto del pasado, ¿no? Y ahora lo vamos a entender mejor hoy cuando hablamos de patrimonio. Entonces, Vitruvio es famoso porque él dice 3 cosas son importantes en la arquitectura. Aquí me la puse también en latín, pero obviamente hice la traducción en español, que es la solidez, cuando una casa debe ser fuerte, la utilidad, la casa debe ser útil, debe ser conformada para ser útil a las cosas que obviamente se van a hacer en la casa, y debe ser hermosa. Debe ser hermosa. Ayer hemos visto cómo las ciudades, ¿no?, hoy en día no son más hermosas. Se olvidó, las personas se olvidaron de un elemento fundamental que es la belleza, ¿no? Podemos decir que nuestras ciudades son sólidas, eso creo que sí, que son útiles, creo que más o menos podemos decirlo, pero que son hermosas, no, porque todas estas torres, todas estas cosas que han destruido la naturaleza, obviamente no son para nada hermosas. Y los arquitectos, pero en el pasado, los arquitectos romanos, practicaban mucho el tema de la belleza, muchísimo. Y cuando ellos hacían cosas, obviamente hacían cosas pensando en las relaciones siempre con la naturaleza. Y al mismo tiempo, la cosa importante es que estos arquitectos practicaban varias disciplinas, ¿no? Ellos estudiaban la historia, la filosofía, la literatura, conocían de todos. Y la arquitectura al mismo tiempo era una perfecta combinación de ingeniería, de arquitectura, de paisaje, todo eso, ¿no? Como aquí, por ejemplo, uno de los primeros libros que Vitruvio
nos cuenta, que nos describe, él habla de paisaje de la arquitectura del paisaje. Entonces, ¿qué significa arquitectura del paisaje? Ahora ustedes saben qué significa arquitectura. Entonces, origen, creación y construcción. Pero cuando yo hablo de paisaje, ¿qué voy a construir? No tengo que construir nada que destruya el paisaje, sino que diseñar el paisaje. Y diseñar el paisaje significa, como en esta imagen, ¿no? Donde usted ve líneas que definen las distintas funciones de uso de un territorio, por ejemplo, por fin de la agricultura, por ejemplo. Esto significa hacer arquitectura del paisaje. Entonces, inventar, pensar cómo yo puedo utilizar un territorio en función de una necesidad humana, que es, por ejemplo, la comida, ¿no? Yo tengo que utilizar un territorio para producir arroz, para producir maíz, para producir verduras, para producir todo lo que yo necesito para comer. Eso significa dibujar un territorio, entonces hacer arquitectura del paisaje. La cosa muy interesante, pero que encontramos en estos libros de Vitruvio, y que él se ocupa de la formación de la infancia, de los niños. Es increíble como al interior de este libro, Vitruvio ya habla de la importancia de la formación de la arquitectura para los niños. Y la cosa interesante es que Vitruvio, en este libro, dice, bien, los niños tienen que aprender de todo. Tienen que aprender de astronomía, tienen que aprender de física, tienen que aprender de geometría, tienen que aprender de geografía, de medicina, de varias disciplinas, ¿no? Esto hoy en día no se entiende más porque los profesores no entienden realmente por qué uno tiene que saber todas estas cosas. Pero vamos a ver por qué uno tiene que saber todas estas cosas. Realmente, hoy en día, los adultos, los padres, dicen siempre, no, pero es excesivo, ¿no? Pensar que un niño tiene que aprender todo eso. Pero esto no es una cosa no correcta, dedicar la infancia a conocer lo más posible. ¿Por qué? Porque es durante la infancia, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la pedagogía, lo dice una ciencia de la formación, de la educación de los niños. En esta fase de nuestra vida, nosotros tenemos todas las energías posibles para aprender más rápidamente y más cosas. Te hago un ejemplo, por ejemplo. Si una persona que tiene ya 20 años tiene que aprender al mismo tiempo 3 idiomas, ¿no? Por ejemplo, tiene que aprender, aparte uno que conoce por la familia el español, pero dicen, bien, tú tienes que aprender al mismo tiempo italiano, inglés y francés. Esta persona, 20 años, hace una fatiga enorme a aprender estos idiomas. Un niño que tiene 5 años aprende rápidamente también 4 o 5 idiomas, sin problema. Y él lo conoce perfectamente y lo va a hablar perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene todas las energías y sobre todo tiene una capacidad libre mental de aprender cualquier cosa sin tener condiciones en el aprendizaje. Por eso Vitruvio dice, bien, yo creo que no es como piensan los adultos y como piensan en muchos casos los padres. Él opina que los niños tienen una gran capacidad y facilidad de aprendizaje, que se va perdiendo desafortunadamente en la edad más de los adultos. Y por eso necesitamos absolutamente, cuando somos jóvenes, aprender lo más posible, porque ninguna otra edad de nuestra vida es así importante como la que tienen ustedes en este momento. Por eso, ¿qué necesitamos?
¿Qué necesitamos aprender, por ejemplo, en esta fase de nuestra vida? Por ejemplo, la geometría. Dice Vitruvio, dice la geometría es importante, pero ¿cuál era la importancia de la geometría? La geometría es fundamental porque nos ayuda a entender las formas de las cosas, ¿no? A entender realmente las relaciones que están entre las cosas. Ayuda a construir ideas, ayuda a tener un razonamiento lógico, ¿no? La geometría es fundamental. Aquí yo me puse un dibujo, obviamente hecho para los niños, de la figura de Vitruvio, ¿no? Del hombre de Vitruvio, porque ese es un juego muy interesante que se puede hacer, reconstruir, obviamente, el hombre de Vitruvio con las nuestras medidas, ¿no? Reconstruir esta forma y ver las medidas de nosotros, relaciones, por ejemplo, al espacio donde estamos. Por ejemplo, si la silla donde estamos sentados tiene una forma correcta respecto a nuestras medidas. Todo eso, ¿no? Ayuda a generar y a producir ideas. Entonces, ¿ideas de qué? Ideas de una arquitectura para los niños. Claro, una arquitectura que tiene que ver con los niños, porque de allá que tenemos que salir. Entonces, pensar formas geométricas muy regular o irregular, entonces muy variadas, absolutamente muy variadas, que nos ayudan a hacer qué? A pensar como nosotros pensamos la ciudad del futuro. Yo ayer me saludé diciendo, bien, ¿cómo tú imaginas la ciudad del futuro? ¿Cómo tú vas a dibujar la ciudad del futuro? Hoy yo te estoy proponiendo algunas herramientas básicas para pensar cómo construir esta ciudad del futuro. Entonces, estas herramientas son obviamente el conocimiento de las formas que están alrededor de ti y para que estas formas puedan ser parte de la construcción, obviamente, de tus ideas sobre lo que está en tu entorno y lo que tú piensas, obviamente, para la ciudad del futuro. ¿Ok? Entonces vamos a pensar en eso y vamos a construir esta arquitectura para los niños, hecha para los niños, porque tenemos ahora todas las posibilidades, las herramientas y la libertad mental para hacer este ejercicio. Entonces, pensar de construir una maqueta de una ciudad que yo estoy pensando, estoy imaginando, cómo me gustaría que mi ciudad podría ser en el futuro, ¿no? Si yo la imagino con carros, sin carros, como ayer ya me expliqué, la imagino con parques, sin parques, ¿qué quiero que sea mi ciudad del futuro? ¿Sí? Considerando obviamente los principios básicos que nos ha indicado Vitruvio, que es la solidez, debe ser sólida, debe ser útil, pero al mismo tiempo, sobre todo, bella, debe ser hermosa, ¿no? Desafortunadamente, no todos tenemos la oportunidad de vivir en lugares hermosos, pero lo que tenemos que lograr es que las próximas ciudades que vamos a construir en el futuro se conviertan en ciudades hermosas. Pero para hacer esto necesitamos una cosa muy importante, o sea, conocer nuestro pasado. No podemos pensar de construir cosas hermosas si no conocemos nuestro pasado, si no conocemos nuestro patrimonio cultural. Entonces, hoy vamos a ver qué significa patrimonio, cómo lo reconocemos, este patrimonio, y cómo protegemos este patrimonio, ¿ok? Y cómo lo tenemos que valorarlo. Entonces, la primera pregunta, ¿qué significa patrimonio? Yo aquí también tengo necesariamente que decirle que la palabra patrimonio tiene una raíz latina, porque como ayer ya me expliqué, el español, el italiano son idiomas latinos, ¿no? Que llegan de este idioma antiguo. Y la palabra latina, patrimonio, está compuesta por dos palabras latina, pater humus, munus, que significa padres, los padres, entonces la mamá y el papá,
el deber, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, dos cosas, las familias y el deber, lo que tenemos que hacer, ¿ok? Ahora lo vamos a explicar mejor. Entonces, la palabra latina, así como yo me la puse aquí en esta imagen, significa, es un regalo. Palabra patrimonio es un regalo que recibimos de nuestros antepasados, entonces de nuestros ancestros, y que debemos el deber cuidar, preservar para entregarlo a nuestros descendientes. Entonces, cada uno de nosotros tiene este asunto que tiene que realizar, ¿no? Vuestros padres han heredado por los abuelos algo que ahora ustedes como hijos, como nietos, tienen que preservar, cuidar para vuestros futuros hijos. Entonces, es una entrega, ¿no? Por familias, por generaciones de cosas que se pasan de padres, en hijos, etcétera, etcétera. Me pongo esta imagen para entender el significado del patrimonio. El significado del patrimonio tiene una relación entre abuelos, padres, hijos, ¿ok? Es una relación muy estrecha. ¿Por qué estrecha? Es estrecha naturalmente. Todos tenemos una cosa que está en nuestro cuerpo que se llama DNA, que es la parte molecular de nuestro cuerpo que tiene que ver con esta raíz muy, muy antigua, ¿no? Que tiene que ver con vuestros padres, con vuestros abuelos, con bisabuelos y ancestros, ¿no? Y esta cadena no se puede romper. Naturalmente es imposible, no se puede romper. En un curso de ciencia me lo pueden explicar muy claramente. Pero, ¿qué significa cuando yo voy a romper este patrimonio? Cuando yo yo digo, no, no me interesa el pasado, no me interesa el patrimonio, no me interesa todo lo que tiene que ver con el pasado de la historia, no me interesa. Esto significa que a ustedes no le interesan las relaciones familiares. Entonces, no le interesa que usted es el resultado de un hombre, de una mujer, y a usted no le interesa nada. Usted piensa de poder estar solo. Y esto no es la realidad. No es la realidad. El patrimonio tiene que ver con esta realidad y no con esta. Lo que sucede desafortunadamente es esto. Uno piensa que toda esta relación humana no existe, no tiene valor. No, esto tiene valor porque es parte de nuestro patrimonio natural, de nuestra existencia. Y esto significa patrimonio. Entonces, cuando nosotros pensamos el patrimonio, tenemos que pensar a esta relación natural que existe y que no se puede absolutamente romper, porque no se puede romper realmente. Entonces, cuando yo ayer me hablé de los pueblos, de los indígenas que están en Chile y que hacen parte de vuestra cultura, de vuestro cuerpo realmente, de vuestras células que están en vuestro cuerpo, nosotros tenemos que entender muy bien estos pueblos indígenas en Chile y ver quiénes son los ancestros, obviamente quiénes son las raíces culturales de donde obviamente salen los chilenos. Esto es muy importante. ¿Por qué me digo esto? Porque también lo que tiene raíces, por ejemplo, italianas, europeas, francesas, etcétera, al final, cuando nacen en un puesto, en una nación, esta raíz antigua, decimos de otro país, etcétera, casi se pierde, casi no tiene más valor, porque la raíz vera, donde uno nace, no de donde llegaron los abuelos o los bisabuelos, no, la raíz de verdad es donde uno nació.
El país es la tierra donde una persona nació. Esta es la raíz de verdad de una persona, cultural de una persona. Entonces, lo que tenemos que descubrir gracias a esta relación con nuestro patrimonio es conocer realmente el patrimonio chileno. Entonces, ¿de dónde salió toda la cultura chilena donde ustedes han nacido? Y me digo una cosa muy importante, que Chile hace parte de un patrimonio mundial impresionantemente grande e importante, que es la ruta andina del Capañán. Yo creo que varios de ustedes saben quién es la ruta del Capañán, que une muchos países desde Colombia hasta Argentina, en particular Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Entonces, imagínate todos estos países unidos por un hilo único que es la ruta andina de los Incas. Creo que esto, por ejemplo, podría ser uno de los patrimonios fundamentales que uno tiene que conocer y profundizar para conocer propia raíz cultural del territorio, obviamente, donde nació. Eso es fundamental. El patrimonio se divide en dos partes, patrimonio material y patrimonio inmaterial. El patrimonio material es lo que nosotros definimos como patrimonio que se puede tocar, ¿no? Es un patrimonio que yo puedo realmente considerar tangible, que puedo por eso tocar. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, aquí me pongo obviamente elementos de la cultura chilena, ¿no? Que tiene que ver también con la colonización, pero también con la cultura misma, porque todo lo que tiene que ver con lo cerámico, etcétera, obviamente hace parte de vuestra cultura. Y, por ejemplo, es patrimonio material una ciudad, ¿no? Entonces, el centro, por ejemplo, de la ciudad de Valparaíso, que es también patrimonio de la humanidad, es un patrimonio material. Es material este arco que define obviamente un periodo histórico de la colonia británica en la ciudad de Valparaíso, o la iglesia de estilo gótico que llegó al final del siglo XIX o al principio del siglo XX en Chile por los colonizadores. O obviamente todo el tema que tiene que ver con la artesanía local, que tiene más a que ver con la cultura local, ¿no? O las esculturas que obviamente recuerdan la cultura de la colonización. Al mismo tiempo, tenemos el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es todo lo que tiene que ver con cosas que yo no puedo tocar, sino, por ejemplo, yo puedo escuchar, ¿no? Puedo sentir, pero no puedo tocar realmente. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, los idiomas, ¿no? Uno dice, bien, en Chile, ¿qué se habla? En Chile se habla el español. No, no es verdad. Se habla también el español. Pero en Chile tenemos más de 10 idiomas, imagínate. Idiomas, lenguas étnicas originarias de Chile. Aquí yo me puse un listado de todos los idiomas, ¿no? Yo, por ejemplo, conocía antes solo el checua, pero vi que hay un montón de otros idiomas en Chile. Entonces, esto es patrimonio inmaterial del Chile. O sea, las lenguas étnicas originarias de Chile constituyen, obviamente, patrimonio inmaterial de Chile. O otras cosas, obviamente, son las fiestas. Las fiestas son otras cosas importantes del patrimonio inmaterial de Chile. La música es patrimonio inmaterial. Las danzas, patrimonio inmaterial.
la comida, patrimonio inmaterial. Inmaterial, ¿por qué? Porque no se queda. Lo hacemos y después no está más. Por eso, inmaterial. Pero esto no significa que un patrimonio de este tipo debe ser olvidado. No, porque son tradiciones importantes que tenemos que disfrutar y valorar al interior de nuestro camino, obviamente en el conocimiento del patrimonio. Entonces, ¿cuál es el primero, pero patrimonio que tenemos que cuidar? Esta ahora es una pregunta y espero una respuesta de ustedes. Y después continúo. ¿Cuál es para ustedes entonces el primer patrimonio que tenemos que cuidar? ¿Quién contesta? Yo. ¿Quién es? ¿Anais? Sí. Sí, yo. Para mí el primer patrimonio que tenemos que cuidar sería el de la naturaleza. Ok, la naturaleza. Bien, me gusta esta respuesta. ¿Otros? Yo. Amán, ¿quién es? ¿Catalina? No, ¿quién es? Ya, yo. Yo la Cata. ¿Catalina? Sí. ¿Cuál es para ti? La familia. Muy bien, perfecto. La familia, muy bien, perfecto. Sí, ¿otros? Yo tengo Yo. Javier. La naturaleza. También, perfecto. Entonces, dos personas ya dicen la naturaleza. Perfecto. ¿Otros? Oh, wow. Dime. Ya. Lo que para mí es importante cuidar son las culturas. Las culturas, en general. Sí, en Las general. culturas. Sí. De hecho, tengo una experiencia que no le dije ayer. Yo fui el año pasado. Ah, ok. Entonces, las culturas. Sí. Listo, perfecto. Yo sé uno. ¿Otros? Yo. ¿Vicente? No, ¿quién es? Vicente, no veo. Entre nosotros. ¿Vicente? Entre nosotros, cuidarnos entre nosotros. Nosotros, tú dices nosotros. Entonces, las personas. ¿Es Ajá. así? Ok. Sí. Listo. Dante, ¿qué dice? Sí. Para mí, aparte de todo lo demás que dijeron los otros compañeros, también diría que los ligamentos familiares y las culturas indígenas y que han sido parte de nuestros ancestros. Mira, todas estas respuestas son perfectas. Son perfectas. ¿Tú sabes por qué? Porque la respuesta, lo que usted dice es la respuesta a esta pregunta. Porque las personas, las comunidades, las relaciones interfamiliares, entonces el planeta donde estamos, todo esto, quienes que hablaba también de las etnias, de las culturas, mira, todo está en lo que usted han dicho. No lo he dicho yo, usted lo han dicho, pero obviamente eso me parece fantástico porque usted ha respuesto perfectamente, ¿no? A lo que es esta pregunta. Entonces, el primer patrimonio que tenemos que cuidar es la persona, es la comunidad, es la familia, son las relaciones humanas, ¿no? Es el respeto entre las diferencias étnicas y culturales, ¿no? No pensar, yo soy blanco, él es negro, él es de indio, yo soy... No, no, todos somos iguales. Eso es el principio fundamental del patrimonio primero que tenemos que respetar, conjuntamente al hecho, perdona, que nosotros somos nosotros mismos naturaleza, porque nosotros hacemos parte de la naturaleza. Entonces, obviamente, tenemos que cuidar el planeta donde vivimos. Entonces, respetar las diferencias étnicas, sociales y culturales, como antes también ha dicho Emma, significa ser un buen ciudadano
y construir, obviamente, un mundo sostenible. Respetar el medio ambiente, ¿no? Otras personas han dicho la naturaleza, el medio ambiente. Claro, porque lo que hemos heredado, mira qué es. Un mundo que está muriendo, ¿no? Esto es el mundo que hemos heredado, imagínate, ¿no? Pero tenemos que limpiarlo. Tenemos que mejorar todo eso, porque no es posible, no podemos pensar que el mundo va a morir. Porque si muere el mundo, morimos también nosotros. Y estos virus, esta pandemia, nos está demostrando exactamente eso. Entonces, ahora tenemos todos juntos que trabajar muchísimo. Mira, todos estos niños que están trabajando, ¿para qué? Para limpiar el mundo. Pero ¿cómo podemos iniciar a limpiar el mundo? Eso lo podemos hacer cada día en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros territorios, iniciando con respetar las personas, respetar las distintas culturas, favorecer obviamente todo lo que necesitamos para que la naturaleza pueda crecer y no destruirla. Entonces evitar incendios, evitar de destruir la naturaleza para construir torres, todo eso tenemos que absolutamente hacerlo para proteger nuestra casa común. Y yo creo mucho en la fuerza de las jóvenes generaciones, porque las jóvenes generaciones son el futuro y ellos, obviamente, con nuestra ayuda, tienen ahora que construir y tener clara todas las herramientas importantes, ¿no? Para construir este mundo mejor, porque esto es lo que hoy en día necesitamos todos, ¿no? Para que podamos tener, obviamente, un mundo mejor. Yo les saludo nuevamente con el documento de ayer. No vamos a ver nuevamente el video, pero yo le pido el favor de verlo con vuestros padres y vuestros abuelos, vuestros amigos, por favor, porque es un documento importante. Es un documento que vale la pena leerlo con los familiares, con los hermanos, hermanas, etcétera, para aprender los 17 puntos que todos juntos tenemos que lograr entre el 2030. Y yo espero pronto de recibir, obviamente, también vuestros comentarios sobre este documento y cómo usted está trabajando para realizar, obviamente, todo lo que dice este documento. Pero antes de saludarnos, yo quiero explicar también cómo podemos reconocer el patrimonio cultural, ¿no? Siempre uno dice, bien, yo tengo el patrimonio cultural, pero yo ¿cómo lo reconozco donde vivo el patrimonio cultural? Lo reconocemos gracias a las herramientas que vamos a aprender cuando somos niños. Entonces, todo estas disciplinas, ¿no? Que Vitruvio, el señor Vitruvio, dice que los niños tienen que conocer, entonces, la historia, la literatura, la ciencia, la matemática, la geometría, la música, las artes, el dibujo, todo esto son herramientas fundamentales. ¿Para qué? Para tener una maleta, como yo siempre digo a mis estudiantes, que son más grandes de ustedes, yo siempre digo, usted tiene una maleta vacía de conocimiento. ¿Por qué? Porque nadie me ayudó a pensar cuando usted era niño. Entonces ahora no, ahora yo estoy hablando con personas que son jóvenes, entonces tienen la oportunidad de construir esta maleta de la vida. Y la maleta de la vida, esta valija, tiene que ser llena de cosas. Y nosotros tenemos que llenar esta maleta en este momento de la vida. Cuando ustedes son jóvenes y pueden aprender lo más posible, ¿no? Por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta maleta llena de cosas útiles y buenas para el viaje de vuestra vida va a ayudar a la comunidad, no solo a ustedes, porque vuestro trabajo va a ayudar a la comunidad, entonces la humanidad. Por eso, por favor, iniciamos a construir juntos esta maleta para el camino de la vida. ¿Por qué? Porque esta maleta tiene que ser llena de pasado
y de historia. Es importante que usted conozca la propia historia, de conocimientos, ¿no? Entonces los cuentos de los abuelos, los cuentos de los maestros, de los amigos, de todos. La amistad, importante, fundamental, la amistad entre ustedes, entre culturas, como antes hemos dicho, el respeto para los demás, entonces no distinciones, etcétera, sino respeto para todos. Tener sueños, pensar ideas, creatividad, tener sueños. ¿Cuáles son vuestros sueños para el futuro? Eso es muy importante. Pensar a través de los sueños lo que usted quiere hacer, entonces los proyectos. Y podemos tener aquí muchas otras palabras que usted van a poner. Pero todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué iniciamos este viaje? ¿Por qué hacemos el viaje de la vida para un mundo? Porque es un mundo para todos. Porque tenemos que construir un mundo para todos. Esto es muy importante. Entonces, esto nos permite, obviamente, también de proteger, de tener todas las herramientas para proteger y valorar el patrimonio cultural. ¿Cómo lo protegemos? Lo protegemos compartiendo conocimientos. Aquí yo me puse una imagen de Vitruvio, del señor Vitruvio, con un estudiante. Y él explica al estudiante y comparte con el estudiante sus conocimientos, ¿no? Es fantástico como idea que siempre tenemos que tener muy clara. Pero al mismo tiempo yo comparto hoy en día con mis amigos en la escuela. Estamos ahora compartiendo igualmente a través de Internet. Comparto con los abuelos. Mis abuelos me cuentan el pasado, ¿no? Me cuentan de la huella del pasado. Entonces yo comparto conocimiento con ellos. Comparto conocimiento con el mundo. En este momento estamos entre Italia y Chile compartiendo conocimientos, ¿no? Esta es una manera para proteger y valorar el patrimonio cultural. Pero todo esto tenemos que hacerlo con dos cosas fundamentales. Tener conocimiento y tener corazón. Educación y corazón. Y todo esto debe estar en equilibrio. Cuando el conocimiento, el corazón están en equilibrio, entonces esto nos ayuda a proteger y a valorar nuestro patrimonio. ¿Ok? Gracias a ustedes por construir bien tu futuro y así lograr el bienestar de todos. Gracias. Y ahora, gracias Olimpia por la presentación. Muy buena y clara. Vamos a dar unos minutitos. Sí, claro. Para que los niños y las niñas puedan dar sus comentarios. Así que dejamos el micrófono abierto, pidiendo por favor la palabra para hacerlo ordenado, ¿ya? Sí, claro, perfecto. Javier. Esta duda me llevó de ayer. ¿En qué pueblo vive Italia, Olimpia? No, disculpa, no me escuché bien, Javier. ¿En qué pueblo de Italia vives? Sí, mira, espera un momento que te voy a compartir una cosa. Espera un momento que te voy a compartir y tengo que cerrarlo. Espera, ¿eh? Entonces, yo vivo en una ciudad, yo creo que usted conoce más la ciudad de Pisa, donde hay una torre inclinada, ¿no? Usted conoce, yo creo, esta ciudad la conoce. Yo vivo al lado de esta ciudad, en otra ciudad que no se conoce, obviamente, pero me voy a mostrar algunas imágenes de esta ciudad. Espera un momento. Hola. Olimpia. Espera, aquí como, espera. Puede que mi gato quiere comerse unas galletas. Compartir Muy eso. entretenida. ¿Aquí se ve? ¿Se ve? Sí, Se ve Olimpia. Bien, entonces mira, esta es Lucca, doble C, ¿ok? Lucca es una ciudad medieval, completamente medieval, y así está Lucca, y es una ciudad que ahora te voy a mostrar esta imagen,
porque esta imagen te muestra lo que es la ciudad. Mira, es una ciudad completamente, es una ciudad pequeña. Mira, esta es la ciudad, no es más. No. Aquí hay casas fuera, como no sé cómo decir, pueblitos, son otros pueblitos, pero la ciudad exactamente es esta, que está completamente amurallada al interior de una muralla. Ahora la vamos a ver, la muralla, que es una muralla que se construyó en el siglo XVI, ¿no? Pero la ciudad es mucho más antigua, porque la ciudad tiene origen romana, ¿no? Entonces tiene más de 2000 años. Solo que siempre esta ciudad se ha conservado perfectamente en su forma, y todo lo que se ha construido en las distintas épocas siempre se han construido arriba de lo que estaba antes, porque los recursos naturales eran pocos, entonces siempre se disfrutaban y se reutilizaban los materiales anteriores para construir la ciudad, ¿no? Y hoy en día se conservan muchas cosas de esta ciudad. Por ejemplo, de la parte más antigua se conserva, por ejemplo, el anfiteatro. Esto es como el anfiteatro romano, realmente, que estaba en Roma y que ayer hemos visto, solo que hoy en día todo esto se transformó en casas, porque ha tenido una intervención en el siglo XVII, esta construcción, que se convirtió en otras cosas, pero se conserva la forma, tanto que nosotros hoy en día decimos que esto es el anfiteatro, ¿no? Porque realmente es el anfiteatro, solo que por una transformación del siglo XVII se convirtió en casas. Y sí, preguntas. Otra preguntita es que, ¿cuántos idiomas hay allá en Italia? ¿Cuántos idiomas se hablan? Ajá. Mira, Ajá. entonces, como siempre sucede, hay un idioma principal, que es en este caso el italiano, pero en el Italia del norte, miramos la Italia, así mostramos Italia, para que se vea Italia. ¿Sí? Entonces, exactamente yo estoy en este punto. ¿Se ve el mouse o no? No sé. No sé si... ¿Se ve el mouse o no? Sí, No. Sí, se alcanza a ver. Se ve aquí, mira, está escrito Pisa. Aquí se ve Pisa. Ahí estamos al lado de esta ciudad. Yo estoy aquí, en este punto. Pero los idiomas que se hablan en Italia son distintos. Se me explico. En toda esta parte al norte de Italia, toda esta parte aquí más a la derecha, se habla alemán. Se habla alemán. ¿Ok? Esta parte aquí, a la izquierda, se habla francés. ¿Ok? Francés. Aquí toda la parte central, etcétera, etcétera, se habla italiano, hasta el sur, toda la Sicilia también. En esta isla, que es la Sardinia, en esta isla se habla el italiano y se habla el catalán, que es un idioma especial, ¿no? Que se habla en España. ¿Y por qué se habla el catalán? Porque para un periodo esta isla fue colonia de la España. Exacto. Y por eso se habla catalán. Pero al mismo tiempo, cada departamento, aquí se ven muy bien los departamentos, tienen propio dialecto, ¿sí? Entonces hay varios dialectos que se hablan en estas regiones, ¿no? En estos departamentos. Por eso, como Chile, hay varios idiomas. ¡Qué genial! Por eso yo te digo que es importante conocer los idiomas chilenos, porque es igual como en este caso.
hay muchos idiomas que se hablan también en Chile, solo que el español es el idioma principal, pero juntos al español hay muchos otros idiomas que hacen parte del patrimonio cultural de Chile. Una Gracias, pregunta. Olimpia. Sí que cuando, no sé, estos lugares donde se hace, no sé, el trigo y estos lugares que son muy planos, no sé, ahí están rodeados por montañas, y ahí harán el piso y esas cosas. Antes se hacían planos, o sea, no sé, por curiosidad se hacían estos planos como usted antes dijo, estaba marcado cada lugar, o sea, en Sí, este lugar claro. había y se podían marcar, no sé, con un dibujo o... Sí, exactamente, Dante, exactamente. Se marcaban estos lugares para construir y todavía sigue eso. Sigue el concepto de marcar los lugares para hacer agricultura. Por eso te digo el tema que antes te decía, la arquitectura del paisaje, es esto, marcar los lugares para definir el uso no de la construcción, sino de la naturaleza al interior del paisaje. Eso significa. Entonces, como tú, por ejemplo, dibujar un parque, cuando tú vas a dibujar un parque y defines los, no sé, la tipología de los árboles, de los flores que tú quieres poner en este parque, tú estás haciendo arquitectura del paisaje. Porque no es construido, sino que tú estás construyendo con la misma naturaleza. Ah, bacán. Entonces eso lo hace más rápido y más dinámico. Claro, porque tú lo puedes modificar en cualquier momento y puede que cada periodo también del año se va a cambiar, porque con el invierno, por ejemplo, que también Chile tiene invierno y verano, esto todo cambia, ¿no? Y tú puedes obviamente tener este cambio en relación al clima y a la estación, obviamente, del año, ¿no? Si es verano o es invierno. ¿Puedes tocar guitarra, please? ¿Quién es? No. Dante Franco tenía una pregunta. Tenía una pregunta. Otro Dante. decir, yo quería decir que y tú naciste allá en ¿Italia? En Italia. ¿Tú naciste ahí Sí. o tú estuviste en Chile? No, yo nací en Italia. Sí, yo nací en Italia. Olimpia, Sí. ¿en qué estación están allá en Italia? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿En qué estación están en Italia? Si en primavera, verano, en este momento, mira, en este momento estamos en otoño. Porque usted en primavera, ahora inicia primavera para ustedes, ¿no? Sí. No, nosotros ya estamos en primavera. Claro, claro, porque estamos en la parte del hemisferio del mundo. Yo estoy en la parte sur, norte, usted está en la parte sur, entonces se invierten las cosas. Cuando es otoño, usted primavera. Cuando yo estoy en primavera, usted es otoño. Cuando yo pregunté porque el único país que conozco que cuando nosotros estábamos en verano, sé que está en otra estación es Canadá. Por ejemplo, ellos ahora también están en otoño. Claro, es igual, necesariamente, porque Canadá está en la parte norte del Ecuador, respecto al Ecuador de la Tierra, está en el norte. Entonces, también están en otoño, sí, claro. Ellos también están en otoño. Toda la parte norte está en otoño, la parte sur está en primavera. ¿Olimpia? ¿Viviana? ¿Sí? ¿Quién es Vivi? Sí. Viviana, ¿quién es? ¿A qué año le empezó a gustar la arquitectura? Espera, no escuché bien. ¿A qué año le empezó a gustar la arquitectura? ¿Qué edad? ¿En qué año inició la arquitectura? No. No, como que cuando empezó usted a gustar.
cuando quiso empezar a estudiarla y... Yo creo, mira, que tú puedes iniciar ya ahora también a estudiar arquitectura. Es posible. Pero Cuando empezó a ti, Olimpia, te interesó la arquitectura, ¿qué edad tenías? Ah, yo. Mira, yo inicié muy temprano, no, muy temprano, pero no pensando de ser arquitecto, absolutamente. Yo siempre estaba buscando en estos días en la casa de mi mamá algunos dibujos, pero yo no le encontré que tenía que yo hacía siempre sobre una agenda de mi mamá. Mi mamá es médico, era médico, ahora está pensionada, y tenía su agenda para, obviamente, la organización del trabajo. Y yo siempre hacía en esta agenda dibujos de casas, y siempre dibujando casas continuamente. Pero yo nunca pensé en mi vida de hacer el arquitecto, realmente. Olimpia. ¿Quién es? Yo otra vez. Ah, Anais. ¿Y cómo, cuántos bosques hay allá en Italia? ¿Cuándo fue que yo? ¿Cuántos bosques hay en Italia? Espera, Los bosques. Ah, bosques. Ay, Ajá, ¿cuántos hay? Mira, hay muchos bosques, porque afortunadamente las personas entendieron qué significa tener el bosque, porque el bosque, mira, es un recurso natural para la vida de las personas que viven sobre todo en montaña. Es un recurso porque con la madera hacen las casas, como ayer también hemos dicho, y los bosques son recursos naturales de la comida muy importantes, y también al mismo tiempo hay una ley aquí que protege los bosques, que protege esta naturaleza. Hay una ley que los protege también. Por eso yo creo que es otro trabajo interesante, que sería muy bueno hacerlo también en el futuro, es leyes que van a proteger la naturaleza, ¿sí? ¿Cómo se puede pensar en eso? Pensar que podemos construir también en Chile una ley para proteger los bosques y la naturaleza. Por eso yo creo que ustedes ya pueden iniciar a pensar en eso para el futuro. Es muy importante. Yo ya estoy pensando en qué voy a hacer. ¿Tú ya estás pensando? ¿Tú ya estás pensando en eso? Sí, yo ya estoy pensando en qué quiero ser de adulta. Ah, fantástico. ¿Qué quieres hacer? Profesora de casa Montessori. ¡Wow! Pero una cosa, tú tienes que prometerme una cosa, pero que tú vas a ser la maestra en casa Montessori, la profesora en casa Montessori, pero hablando de paisaje y naturaleza. Sí, lo prometo. Okay. Gracias. Olimpia. Vicente está pidiendo la palabra. Olimpia. Dante, ¿quién es? No lo veo, no veo quién está hablando. Después yo. Dante. Olimpia, ¿qué crees tú que es el patrimonio? Yo que creo que ese es el patrimonio. Mira, para mí el primer patrimonio, te lo digo sinceramente, es la familia. Yo creo que esto es el primer patrimonio que nosotros tenemos que cuidar. En el mundo hay varias distintas posiciones, obviamente, del concepto de familia, pero creo que es un tema importante y que cualquier sea la condición de las familias, es importante que nosotros tenemos muy claro que somos el resultado de dos personas y que somos el resultado de una unión natural, ¿no? Que tenemos que continuar. Entonces, que hay una conexión entre nuestros ancestros hasta nosotros. Esto es el primer patrimonio importante que tenemos que cuidar. Y después todo el resto, porque todo el resto es el resultado de la creación y de la invención de las personas, ¿no? Todo lo que es monumentos, todo lo que se ve, ¿no? Material e inmaterial, ¿qué es? Es el resultado de la creación de las personas. Entonces, sin personas
no podemos tener este tipo de patrimonio, ¿no? Tampoco el material y el inmaterial. Entonces, por eso el primer patrimonio que tenemos que cuidar es la persona, es la familia, entonces, es las personas. Yo creo esto, sí. Dante, luego Javier y luego Gustavo. Ay, yo Ok. después igual quería decir algo. Profe, Dante, ¿quién? Tenemos 2 Dantes. Hay tres Dantes. Ah, hay 3. ¿qué tipo de casa le gusta a usted? No sé, moderna, de tipo rústico, Dante, viejita. esta es una buena pregunta porque a mí me gustan las casas antiguas. Me gustan las casas que tienen que ver con la historia del pasado, donde yo puedo, no sé, también sentir dentro de mí algo que no tiene que ver conmigo directamente, ¿no? Porque yo también vivo en una casa antigua, pero que no era mía, sino que viví en esta casa que era de otra familia. Que tiene Pero historia. me gusta mucho la idea que yo puedo casi sentir, ¿no? La historia que hacía parte de esta familia, por ejemplo. Eso me gusta mucho. Javier. Javier, ¿dónde está? No lo veo. En Italia, Ah, Javier, ahora sí te veo. ¿cuál es la ciudad que más cuida la cultura? Esta es una buena pregunta. Compleja pregunta, Javier. Correcta pregunta, pero mira, yo creo que en general en Italia el concepto de la protección del patrimonio está bastante, digo bastante, no es totalmente, bastante desarrollado. Sin embargo, yo creo que las ciudades que hoy en día preservan más, cuidan más lo que tienen, son los pueblos pequeños. Los pueblos donde no llega mucho turismo, sino un turismo muy seleccionado. Y estos lugares conservan, cuidan mejor el patrimonio y la cultura propia. Sí, las ciudades grandes como Roma, no sé, Florencia, Venecia, que son las ciudades más famosas y donde llega todo el turismo del mundo, no, esto es mucho menor. Sí, desafortunadamente, porque el turismo se convirtió en algo que ha afectado mucho a estas ciudades. Olimpia. ¿Quién es? Julia, tienes esta. Ay, sí. Gustavo. Ana. Ya, espera. Espera, No. ahora sí. ¿Cuál es la primera materia que estudiaste en la universidad? Porque como leí en tu currículum has estudiado demasiado. No, la primera, tú sabes que la primera disciplina que yo estudié en la universidad fue matemática y geometría. Yo he estudiado muchos los idiomas antes, pero cuando llegué a la universidad me puse a estudiar mucho matemática y geometría. Gracias. Nada. Maximiliano también estaba esperando. Maximiliano, Maxi. ¿dónde estás? No lo veo. Tiene la cámara apagada. Ok, Sí, pero no veo tampoco ahora sí. el amarillo del... Lo que quería preguntarle es, ¿ha visitado una de las grandes ciudades, como de las que dijo, Roma, Florencia? Sí, claro, sí. ¿Cuál ha Sí, visitado? pero a mí me gustan, personalmente me gustan los pueblos. Yo no prefiero, no me gustan las ciudades grandes. Yo la ciudad que me gustaría visitar, yo creo que es Roma o Florencia, una de esas dos. Y no, claro, uno, también cuando uno llega por la primera vez, yo estoy de acuerdo, absolutamente. Pero yo te sugiero también, cuando tú tendrás la oportunidad de viajar acá, de ver, obviamente, Roma, de ver Florencia, ver también Venecia, si te interesa, pero también los pueblos. Vale la pena, porque tú tienes la oportunidad de aprender más de la cultura a través de los pueblos. Mucho más.
Y además de las distintas comidas y de las distintas creencias, ¿o no? Sí, claro, absolutamente. Sí, claro. Más así, Ariel. Sí, es más grande, pero Antes, ¿hay alguien antes que yo? Porque yo solo Ana y levanté la mano. ¿Sí? están esperando. Ah, ya. Entonces, ella primero, entonces después al Anaí, final. luego Viviana. Ya. Olimpia, esta pregunta se puede pensar que es cómodo, pero ¿tú has viajado en algún otro país? sí, Anais, yo viajé mucho. ¿Y cuál de esos países crees que tiene más naturaleza, más verde? Mira, te digo una cosa, que yo entre los países donde viajé y que donde la naturaleza para mí fue un impacto fuerte, muy fuerte, fue Colombia. Fue Colombia porque yo nunca, créeme, había visto en mi vida un tamaño así grande de la naturaleza. Por ejemplo, las hojas de un árbol eran enormes respecto a lo que yo conocía de los árboles acá. Entonces, esto fue impactante para mí, muy impactante, y también el color verde de esta naturaleza, porque como llueve mucho, ¿no? En estas áreas, porque son áreas pluviales, Sí. el verde es muy fuerte, muy intenso. Y sí, este país me impactó mucho por su naturaleza, muchísimo. Creo uno de los más que me impactaron. Ya. Gracias por responderme. Olimpia, ¿Vivi? ¿sí? ¿Cuál fue tu primer trabajo en la arquitectura? Mira, mi primer trabajo en la arquitectura fue la restauración de una pequeña casa de un campesino. Yo hice realmente yo participé en una convocatoria que hicieron en un pueblo para hacer restauraciones de casas de campesinos. Y yo gané una de estas casas. Tenía 26 años en esta época y inicié con este trabajo de la restauración de la casa de un campesino. Pero fue lindo porque yo tuve la oportunidad de acercarme más a las técnicas constructivas tradicionales de las casas. Sí, esto. Olimpia, yo también hice como el patrimonio de la... ¿Ya hiciste un dibujo? Sí. Ah, wow. Así lo veo. Espera, ¿qué es eso? ¿Es una torre? ¿Veo una torre o no? No sé. Es la iglesia de San Francisco. Ah, wow, fantástico. Sí, entonces tú vas a participar también en la convocatoria que estamos haciendo del proyecto internacional. Sí. Ah, muy bien, fantástico. Muchas gracias. La iglesia de San Francisco tienen que restaurarla. Bien, vamos a hacer el proyecto juntos, perdona. Sí, por eso. Sí, claro, porque se está cayendo la iglesia. No. Una Olimpia. Ariel está esperando. Sí. Ariel. Sí. Ariel, perdona, sí. Hola, claro. Hola Olimpia. Hola, Ariel. Gusto en conocerte. Bueno, tenía dos preguntas, pero voy a hacer una solamente para no alargarme mucho en el tiempo. Pero, bueno, me imagino que dentro de tu historia, dentro de tu vida, tuviste que viajar mucho para conocer. Yo creo que es importante también el poder viajar por nuestro país, primeramente para conocer nuestra cultura, ¿cierto? Exacto. Estudiar mucho. Entonces la pregunta es, ¿crees que es importante que para entender patrimonio de nuestro país, viajar y enriquecerse de nuestra cultura? O sea, sí, si es que yo soy de Chile, viajar por Chile para conocer. Absolutamente. Mira, yo te digo una cosa, Ariel. Yo pensé que esta oportunidad de la pandemia fue fantástica. Perdona, parece una absurdidad lo que estoy diciendo, pero es así, porque te digo que yo tengo amigas, amigos
que son grandes, porque yo soy grande, no conocen todavía ciudades de Italia, personas que nacen en un país y no conocen. Yo tengo amigas, amigos que tampoco viajaron en Roma. Te digo eso. Pero estas personas tomaron un avión y llegaron en Nueva York, llegaron, no sé, en París, llegaron, no sé, en Australia. Pero no sabes nada del país donde ellos nacieron y viven todavía. Y yo creo que esta pandemia fue una solución fantástica. ¿Por qué? Porque necesariamente en este periodo la gente finalmente está viajando, ahora obviamente porque también nosotros hemos tenido un periodo larguísimo de cierre, creo que lo vamos a tener nuevamente si no se resuelven varias cosas, pero el tema es que la gente finalmente entendió el valor de la cultura propia, la necesidad de conocer los lugares donde viven y también en el país donde están, porque eso es increíble. Y yo creo esto es fundamental, fundamental. Por eso también la convocatoria que hemos hecho, nosotros la hemos imaginado obviamente antes de la pandemia, todo eso, porque la hemos imaginado como algo que podía ser un viaje en la ciudad, ¿no? De los niños. Entonces, los niños que salen, que se apropian de la ciudad, de los espacios donde ellos nacieron, entonces, o donde ellos viven, porque puede ser que yo nací en otra ciudad y hoy en día vivo en esta ciudad, etcétera. Esto es natural, es normal. Pero donde yo vivo, que me voy a apropiar de esos espacios, en todos sus sentidos, ¿no? Por eso la hemos imaginado así, porque solo así una persona se puede apropiar del patrimonio que tiene, solamente así. No necesitamos tan muchos libros, muchas palabras, sino sentir y percibir, ¿no? Esos espacios. Y última, disculpa, Julio, pero última. Entonces, yo creo que tú podrías darles quizás un consejo a los chicos de que primero partan por conocer su país y enriquecerse de su cultura antes de quizás salir a otros países a conocer y a generar esto de el cuidado del patrimonio y del medio ambiente. Ariel, absolutamente sí, absolutamente sí. Uno tiene que salir del país cuando tiene esta maleta, como antes decía, ya con muchas cosas dentro. Y estas cosas son la propia cultura. Porque si no, tú sabes que uno llega a otros países y no entiende la diferencia. Nosotros tenemos que entender la diferencia, pero no para hacer una guerra, no. Para hacer un diálogo, para abrir un diálogo, porque si yo conozco bien mi cultura, llego en Chile y escucho, aprendo, etcétera, yo me pongo en diálogo contigo. Pero si yo no tengo mi cultura muy bien clara, cuando llego allá puede ser una guerra, perdón, porque cualquier cosa no me gusta, no, esto no, esto no, esto no. No es así. Yo tengo que entender muy bien mi cultura, conocer muy bien lo que soy y después salgo para aprender otros, pero otros. Eso es importante, porque si no, el error es la colonización. Se hace igualmente el proceso de la colonización y esto no, por favor, no. Absolutamente no. Nosotros tenemos que respetar nuestra cultura. Es fundamental. Muchas gracias. De nada. Para ir cerrando, vamos a darle la palabra a Gaspar. Está Gaspar, León, que lleva mucho rato esperando, y Catalina. Sí. Ok. Olimpia, te quiero preguntar cuál ha sido el proyecto que has hecho que más te ha gustado realizar, así como arquitectura. Mira, el proyecto más lindo que yo digo hemos realizado, porque yo lo hice con los estudiantes, fue un proyecto internacional que yo he hecho con los estudiantes japoneses y colombianos juntos, y eso fue la cosa magnífica para mí, unir estas dos culturas igualmente distintas, muy distintas, pero muy lindas, y en un proyecto para la comunidad.
hemos hecho una restauración de una pequeña estación en Colombia, que era una estación abandonada completamente, y afortunadamente la alcaldía de este pueblo nos propuso la oportunidad de intervenir sobre esta estación con un pequeño recurso que obviamente tenía la estación misma para hacer la obra, porque realmente era necesario hacer la obra. Y los estudiantes hicieron el proyecto y se hizo el proyecto, se realizó el proyecto realmente. Y hoy en día esta estación es una biblioteca de la comunidad. Qué bacán. Sí. Esto es el proyecto que más me gustó en mi vida, porque fue un proyecto que salió con los estudiantes, que se hizo con la comunidad y fue para la comunidad, porque al final se convirtió en una biblioteca cívica. León. Gracias por responderme. Sí. De nada. León, creo que tienes problemas con el audio, no se escucha. León. No se escucha. León, tu audio no se escucha, tienes que arreglarlo. Que desconecte los audífonos. Que desconecte los audífonos. No, pues anda donde el León. No, donde el Dante, que vaya donde el Dante. Perdón, del Dante, perdón. No le funciona el audio. Ya. Espérate. Mientras había dejado a Catalina en espera. Catalina, puedes realizar tu pregunta y León, puedes ir donde está tu hermano Dante y hablas por ese micrófono, ¿ya? Catalina. Sí. ¿En tus viajes has conocido animales así que te gusten? ¿Animales? Sí, yo tengo un perro. Sí, me gustan los animales, sí, claro, y tengo un perrito. No sé, acá habla. Ahí sí, ya. Dante está junto con León, ellos son hermanos. Soy León, aquí estoy y al final me cambié de celular porque estoy con mi hermano. Y ya, ahora quiero hacer la pregunta. La pregunta es, allá como en el país Olimpia de que tú vas, allá como que se cambian las horas. Así sí, como claro, tenemos horas distintas. Sí, claro, tenemos horas distintas. En este momento, Dante... No, perdona. No escuché bien entonces. Que si cada cierto tiempo cambian las horas. Sí, hay cambio de horario. 2 veces el año. 2 veces. Igual que acá. Se hace el cambio en marzo y ahora se hace el 25 de octubre el cambio. Nosotros cambiamos por un poquito de tiempo. Sí. Pero usted ya ha hecho el cambio, ¿no? Creo, ¿no? Ya han hecho el cambio. Sí, ya hicimos el cambio. Sí, claro. Olimpia, agradecemos la presentación. Gracias, Julia. Ha sido bastante... Una pequeña pregunta. Hemos aprendido bastante. Vamos a ir cerrando. También en tiempo sabemos que hay que seguir, ¿cierto? Y te vamos a pedir un último mensaje para los estudiantes y las estudiantes de Casa Montessori. Estamos en el proyecto del patrimonio. Ellos están trabajando en sus dibujos que te los vamos a hacer llegar pronto. Gracias. El último mensaje para... Una pregunta muy corta. Tienes una pregunta muy corta, la última. Emma. Y después yo, porfa. La última. Emma. ¿Qué vamos a hacer con los dibujos? Emma, ¿qué dices? Perdona. ¿Qué vamos a hacer con los dibujos? No, tú tienes que hacer lo que quieres. Porque el tema es el patrimonio. Tienes que dibujar tu patrimonio. Entonces tú lo puedes hacer como tú quieres. Dibujar lo que tú quieres. Olimpia, ¿y qué hora es allá en Italia ahorita? Ahorita son las 5:20 de la tarde.
Aquí apenas son las 12:20. 12:20. 6 horas de diferencia. Buen seis almuerzo, horas. buen almuerzo. Muchas Una gracias. buena comida. Muchas gracias, Olimpia. Ahora sí, vamos cerrando. Te pedimos el último comentario. El resto, por favor, les pedimos silenciar sus micrófonos para que no se acople el sonido. Y para despedirnos, las últimas palabras para este grupo de niños y de niñas. Gracias. Entonces, para mí, esto es el patrimonio más bello del mundo y por favor, cuidamos este patrimonio y que este patrimonio pueda construir el futuro patrimonio, ¿ok? Muchas gracias, Olimpia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo. Espero Sí. Nos vemos algún día. Chao. Siguiente lenguaje de 3. Nos vemos. Aprendimos muchísimo. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chau, chau. Ahí. No puedo salir. Ahí está. Ahí empieza. Julia, ¿va a ser lo mismo que ayer? Priscila, nos vemos, creo que irá mañana, ¿no? Hoy día juego, ¿no? Sí.